Hola, ¿qué tal? Les saluda Blanca Estela Torres Alamilla, docente del bachillerato de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta sesión estará dedicada al tema de movimientos obreros, correspondiente al bloque UNE, que lleva por nombre Transformaciones Económicas y Sociales durante el siglo XVIII y XIX, de la asignatura de Análisis Histórico Universal, que corresponde al segundo semestre. Las competencias de este tema son las siguientes. Dentro de las competencias genéricas es que ustedes piensan crítica y reflexivamente. Dentro de la competencia disciplinar es que identifican el conocimiento humanista en una constante transformación y sitúan hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y en el mundo con relación al presente. El objetivo de esta unidad es que puedan reconocer y comprender las transformaciones económicas y sociales que surgieron durante el siglo XVIII y XIX, así como los cambios que se produjeron a partir de la Ilustración y la Revolución Industrial. Bueno, dentro del contenido de esta sesión vamos a ver lo que es el ludismo, el cartismo y el sindicalismo. Y para empezar, vamos a reflexionar un poco en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos sobre los movimientos obreros y los derechos de los trabajadores? Si ustedes pudieran recordar o mencionar algunos. ¿Conocen el significado de la palabra proletariado? Y finalmente, ¿qué entiendes por conciencia de clase? Vamos a ver así entonces las principales causas de las movilizaciones obreras del siglo XIX. Como ustedes saben, a lo largo del siglo XVIII, la revolución industrial aceleró la desaparición de ciertos oficios y formas de vida que los artesanos fueron desplazados o terminaron siendo desplazados sin o dejándolos sin sustento y se vieron obligados a cambiar su estilo de vida de forma abrupta, mirando a las máquinas y a la modernidad con recelo. Surge así una nueva clase social llamada proletariado o clase obrera, es decir, aquellos que alquilan su fuerza física a cambio de un sueldo o salario. Hablamos de una época donde no existían los llamados derechos laborales, es decir, los propietarios se aprovechaban de las necesidades de los obreros, obligándolos a laborar en horarios excesivos de 10 a 14 o más horas, sin días de descanso, con sueldos que no les alcanzaban para tener una vida digna. Las mujeres y los niños trabajaban en igualdad de condiciones y sus sueldos eran la cuarta parte de un obrero. En caso de accidentes o enfermedad, tampoco tenían servicio médico, o en caso de fallecimiento, mucho menos se apoyaba a la familia con gastos funerarios por parte de la fábrica. Pareciera que el obrero había perdido toda esperanza de mejorar su vida y que esto lo veían como algo normal. Su explotación y su condición de vida entonces no era la adecuada. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, el Parlamento ignoraba las necesidades de las clases trabajadoras y nunca apoyó una legislación laboral. Ante estas circunstancias, los obreros se veían obligados a organizarse y es así como surgen diversas manifestaciones y movimientos, tales como los que vamos a ver en esta sesión. El ludismo. El ludismo surge entre 1811 a 1817, surge en Inglaterra, cuyas acciones fueron extremistas y violentas, ya que se encargaban de destruir la maquinaria en las fábricas y también amedrentaban en muchas de las ocasiones a los propietarios, ya que los señalaban como los causantes de su situación precaria. Como respuesta a los propietarios, que obviamente ante la situación de violencia aplicaban la ley contra los manifestantes y que muchas de las ocasiones los llevaban a la cárcel o incluso a aplicar penas de muerte. Estas acciones de los movimientos ludistas se replicaron en Francia, en Bélgica y en Alemania. Algunos de los personajes relacionados al ludismo, o más bien el personaje que se relaciona a este movimiento, es Ned Ludd. Se dice que este personaje era de origen británico y que fue de los primeros líderes en emprender acciones violentas contra un telar en 1799. Así sus seguidores empezaron a utilizar su nombre
y firmaban muchos de los documentos o incluso se atribuían estas acciones violentas con los seudónimos de Ned Ludd, haciendo referencia a este personaje, Mr. Pistol, Lady Ludd, entre otros. El siguiente movimiento que vamos a ver es el cartismo. Este surge a través de la fundación de la Asociación de Trabajadores de Londres en 1836. Este movimiento, menos violento que el anterior y con objetivos mucho más claros. El objetivo principal era presionar al Parlamento para la creación de leyes que los protegiera. Este movimiento también surge en Inglaterra y nos preguntamos por qué Inglaterra, si ustedes recuerdan, la revolución industrial surge en esta región, entonces pues era normal y lógico que las primeras consecuencias de explotación laboral se dieran también en Inglaterra. Pero el Parlamento inglés tenía primero que democratizarse y otorgarles a los trabajadores el sufragio universal, ya que en ese tiempo no podían votar y por lo tanto no podían tomar decisiones políticas. De esa manera, los cartistas aseguraban que pudieran elegirse a personas que los representaran en el Parlamento. De esto vamos a ver que surge un documento que se llama Carta del Pueblo, en donde ellos externan estas necesidades. En 1842, una segunda carta ya incluía demandas laborales específicas, pero ante el rechazo del Parlamento se gestionaron huelgas en distintas partes de Inglaterra y de Escocia, y una de ellas es la huelga de los mineros, que fue muy conocida por el grado de violencia que se ejerció hacia los trabajadores mineros. Algunos de los personajes relacionados con lo que es el movimiento del cartismo, tenemos aquí a Thomas Atwood, que se le vio como el principal líder en favor de esta reforma parlamentaria y la lucha por el voto. O'Connor, de origen irlandés, que llevó el movimiento a su país y que desafortunadamente fue expulsado por estas ideas radicales. William Lovett, líder fundador del cartismo y también encarcelado por sus ideas. Y bueno, tenemos el movimiento del sindicalismo, que este también va a surgir en el siglo XIX, a finales, entre 1880 a principios del siglo XX. Los primeros sindicatos nacieron de agrupaciones de obreros en apoyo a lo que se conoció como ayuda mutua, producto de las luchas anteriores, es decir, del cartismo y del ludismo. Que en teoría estas organizaciones eligieron a sus representantes para velar por los intereses de los compañeros trabajadores, teniendo como arma principal las negociaciones con los patrones y las huelgas como arma de negociación. ¿Qué es una huelga? Como ustedes saben, hasta la fecha, los trabajadores pues siguen utilizando la huelga como forma de presión. Una huelga es la suspensión temporal de las actividades normalmente convocadas por un grupo de trabajadores organizados con la finalidad de presionar al patrón, que el patrón puede ser una empresa, puede ser una fábrica o incluso el propio Estado, para lograr algún beneficio dentro de sus derechos del contrato colectivo. Finalmente tenemos, bueno, algunos de los logros de estas luchas obreras del siglo XIX y de principios del siglo XX, como podemos ver en la pantalla. En 1825 se despenaliza el derecho a huelga. En 1829 se crea el primer sindicato de algodón en Gran Bretaña, producto de estas luchas que mencionamos anteriormente. En 1864 se da la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores, llamada la Primera Internacional. En 1871 se va a despenalizar los trade union, que son el antecedente de los sindicatos. En 1886 nació la Federación Estadounidense del Trabajo. Ya ha entrado el siglo XX, en 1906, en Francia se aprueba el descanso dominical. Y en 1919, España es el primer país en hacer ley la jornada laboral de 8 horas. A modo de conclusión, vamos a ver que
Punto número 1, la revolución industrial trajo consigo muchos avances científicos y tecnológicos que generaron el desarrollo de países potencia, como en el caso de Francia, Inglaterra y Alemania, entre otros. Pero también dejó al descubierto los estragos del capitalismo, como la explotación laboral de los obreros y la insensibilidad ante las necesidades que estos tenían, lo que los llevó a organizarse para hacer valer sus derechos. Como resultado de esas luchas, hoy en día existen los llamados derechos laborales. Sin embargo, es importante enfatizar que muchos de esos derechos, aunque existen hoy en día en distintas naciones, solamente se encuentran en el papel y no se ejercen, y que la lucha de los trabajadores hoy en día sigue siendo una lucha inacabada. Como tema pendiente para próxima sesión que se une al tema de movimientos obreros, tenemos las ideologías de los movimientos obreros, como es el caso del socialismo utópico, del socialismo científico o marxismo y del anarquismo, pero eso ya sería para una sesión posterior. Agradezco mucho su amable atención. Tenemos aquí parte de la bibliografía que se utilizó para esta sesión. Muchísimas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.